Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Camino Real Plaza Hotel, en Villa del Totoral, un lugar lleno de historia, con múltiples servicios, piscina, solarium, exclusivo restaurante, estacionamiento cubierto, convenciones, conferencias, habitaciones con somier, TV, hidromasaje y aire acondicionado, servicio de emergencias médicas y todo el confort para una estadía ideal. Camino Real Plaza Hotel, en Villa del Totoral. Hace muchos años, Alberto, entrevistando a tus colegas, haciendo programas con personalidades en el tema del genoma humano y con 150 chicos detrás que hacían preguntas, asustaba en principio al gran público este tema del genoma. De alguna manera vos sos un experto a través has hecho algunos descubrimientos y hace varios años, incluso cuando te entrevisté hace 20 años ya, este corte y empalme fue un descubrimiento tuyo, creo entendido. Si no es así, no, corregime, no o la gente que fue. Ya sé que la ciencia es una cadena de eslabones, pero a ver, contame un poquito esto, cómo avanzamos a partir del ADN. Bien. Voy a tratar de explicarlo con términos sencillos, pero tengo que explicar algunas cosas antes. La primera es que todos los seres vivos, incluyendo los humanos, estamos compuestos por células, que son estructuras muy pequeñas, que solo se ven al microscopio, que son la porción más pequeña de materia viva. En esas células hay una región llamada núcleo donde se encuentra el ADN. Y el ADN es como una especie de libro de instrucciones. Es una molécula química que todo el mundo más o menos conoce, que tiene información genética. Todo el ADN de un núcleo de una célula está fraccionado, si se quiere, o separado en segmentos que llamamos genes. Cada una de nuestras células, por ejemplo, tiene más o menos 20.000 genes. Y todas las células tienen los mismos 20.000 genes. Ahora, ¿cuál es la función de un gen? Es dar la orden para que fuera del núcleo, en el citoplasma de la célula, se fabrique una dada proteína. ¿Y qué es una proteína? Es otra sustancia química que es lo que yo siempre llamo el laburante de la célula. Las proteínas son las que cumplen las funciones, las que hacen que una célula muscular se contraiga, las que hacen que una célula del sistema nervioso transmita un impulso, las que hacen que una célula del corazón lata, las que hacen que una célula del hueso produzca una sustancia sólida y firme para que no nos caigamos al piso. Entonces, cada gen da la orden para fabricar una proteína.
hace 42 años, no nosotros, sino otros grupos, descubrieron que cada gen puede dar la orden para fabricar más de una proteína. Por lo tanto, si hacemos una matemática simple y esto fuera cierto, si hay 20.000 genes por célula, el número de proteínas posibles es mayor que 20.000. Claro. Porque cada gen puede dar 2, 3, 4, 5, a veces cientos. Ese fenómeno, que es un mecanismo muy complejo, es el que estudiamos nosotros desde hace, no 40, pero sí 30 años. 30 años. Sí. Entonces, ese fenómeno se llama splicing, en inglés, que quiere decir corte y empalme, como vos dijiste, alternativo, que quiere decir que un dado gen puede fabricar alternativamente una proteína u otra, una u otra, o ambas dos en distintas proporciones, o 3 o 4. Y es muy importante este mecanismo del cual voy a hablar, porque está muy expandido en nosotros, en los mamíferos y en los vertebrados, pero está menos expandido, por ejemplo, en los invertebrados, en los insectos o en los gusanos. Eso explicaría por qué nosotros somos bastante más complejos biológicamente que un insecto, que un gusano. ¿Por qué? La complejidad no está dada porque ellos tengan menos genes que nosotros tenemos el mismo número de genes que ellos, pero nosotros con nuestros genes, porque tenemos más splicing alternativo, hacemos más proteínas que las que ellos hacen, más tipos de proteínas. ¿Este concepto se entiende? Sí, o sea, la complejidad en la evolución de los animales y también de las plantas no está dada porque a lo largo de la evolución haya habido un aumento del número de genes, sino porque con el mismo número de genes los vertebrados podemos hacer más distintos tipos de proteínas que los invertebrados. ¿Hasta ahí va? Estamos bien. Entonces, nosotros estudiamos ese mecanismo. Maravilloso, profe. Estudiamos ese mecanismo en distintos sistemas biológicos. Puede ser en células humanas que las cultivamos en el laboratorio, en unas cajitas de Petri de plástico, o a veces en organismos enteros, puede ser un ratón, o a veces en organismos enteros como puede ser una planta. No tenemos en nuestro grupo de investigación limitaciones prejuiciosas sobre qué sistema usar. Usamos el sistema que mejor nos permita responder a las preguntas que tenemos. Y lo que descubrimos hace unos años, también como vos decís, es un eslabón más en grupos de investigación que tenían indicios que esto ocurría también, es que cuando yo tengo un gen que es ADN, hay una enzima que copia esa información en otra molécula llamada ARN, ácido ribonucleico. Y esa molécula de ARN es la que puede cortarse y empalmarse para formar distintas moléculas de ARN maduro, que son las que van a formar las proteínas distintas de ese único gen. Lo que nosotros encontramos es que la velocidad con que la enzima va a copiar al ADN, al gen, condiciona, determina cuánto se hace de una proteína respecto de la otra que está codificada por el mismo gen. Esa velocidad en las plantas, perdón, es una irrespetuosidad interrumpirte, eso en las plantas. No, eso pasa en todos. Lo que pasa es que recientemente, porque habrás visto, está ahí. Recientemente Micaela Godoy Hertz, Ezequiel Petrilo y Guillermina Kubasca, que trabajan en plantas en mi grupo, encontramos que ese fenómeno que ocurre tanto en plantas o animales, en las plantas tiene una particularidad bastante novedosa, que es que en la luz de día esa enzima va más rápido que de noche. ¿La energía tiene algo que ver? Porque es una no tiene que ver. Tiene que ver la luz como señal. Ah, la luz como señal. La luz es una señal, no por el calor que brinda, sino porque modifica algo en las células de las plantas que hace que la enzima que va a copiar a cada gen vaya más rápido de día que de noche. Y eso altera la proporción de las proteínas codificadas por cada gen. Entonces, ¿aumenta en ese caso? No es que aumente, cambia la calidad. Cambia la calidad. De día se fabrica un cierto patrón de proteínas que es distinto que el que se fabrica de noche, porque cambia la velocidad. Así es que nosotros, la verdad es que nos pusimos muy contentos por encontrar eso, porque es en un organismo entero, es la planta entero. Pero este control de la velocidad también ocurre obviamente en los animales y en los humanos.
Y hay una línea de investigación que aún no hemos publicado, pero que es muy importante porque puede aportar a una terapia combinada para una enfermedad humana que es hereditaria y que es muy disruptiva, que es la atrofia muscular espinal. No voy a explicar los detalles, pero quiero decir que si nosotros controlamos la velocidad en las células de los pacientes o en ratones, y lo llegamos a controlar en los pacientes también, podemos ayudar a la cura que ya existe o a que mejore la cura por otra sustancia que inventó el colega uruguayo, o que descubrió, perdón, no es inventar, el colega uruguayo Adrian Kreiner. ¿Curar o tal vez demorar también? Depende cuándo se aplique el tratamiento de Kreiner. Si se aplica muy tempranamente, si hay un diagnóstico muy temprano genético en el bebé recién nacido, la cura es casi del 80%. O para tener una idea, pero esto es cosa de él, ¿no? Con este nuevo tratamiento que está basado en la biología molecular y en el splicing alternativo, si al bebé que por tener esta enfermedad hereditaria moriría a los 6 o 7 meses de vida, a menos que fuera traqueotomizado y ventilado externamente porque sus músculos no funcionan, ahí podría vivir muchos años, pero postrado o postrada. Si el tratamiento se hace tempranamente, tenemos películas donde hay niños que con 4 años sobrevivieron y andan en triciclo. Ah, bueno. Es la primera cura de una enfermedad neurodegenerativa en el mundo, y Adrian Kreiner es un absolutamente multipremiado investigador. Sí, es amigo mío, es muy amigo, y estamos colaborando, sí. La tecnología, que ha sido, entiendo, importante en estas investigaciones tuyas y de tus discípulos. Por ejemplo, la nanotecnología, ¿se pone en práctica? Nuestro tema de trabajo, para lo que yo conté, no usa nanotecnología, pero entramos en colaboración con un grupo de químicos inorgánicos con la idea de usar herramientas nanotecnológicas para modificar el splicing, pero es un tema que no ha progresado mucho en nuestro labor, en nuestras manos. Pero hay interfaces no exitosas en nuestro caso, pero entre otros grupos, entre los físico-químicos y los biólogos, para usar la nanotecnología como herramienta terapéutica. Yo no te interrumpí, pero claramente el genoma es muy importante para diagnosticar, para curar, etcétera, pero no es tan importante para saber si una persona que nace va a ser músico o va a ser actriz o actor o va a ser biólogo. Porque la interacción de los genes con el medio ambiente desde la vida intrauterina es crucial en el fenotipo que va a surgir de esa persona, sea el fenotipo físico como el cultural, afectivo, ideológico, etc. Con esto que me estás diciendo, ¿dejaré alguna vez alguien será igual a otro? Porque el genoma pareciera haber demostrado con las investigaciones de ustedes que no hay ningún ser humano igual a otro. Bueno, hay grados, por supuesto. Hay grados de similitud y grados de diferencia. Sí, ningún ser humano es exactamente igual a otro, ni siquiera los gemelos univitelinos que tienen el mismo genoma idéntico. Y te voy a contar una anécdota. ¿Y eso es terminante, Alberto, o científicamente te voy a contar se puede demostrar otra cosa? No, te voy a contar una anécdota que solo con esta anécdota uno se convence de que ningún gemelo es idéntico a otro. Yo estaba dando una clase de esto en un colegio secundario de divulgación en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y había chicos y chicas del secundario, y cuando llego a este tema pregunto si en el auditorio hay algún par de gemelos. Se levantan 2 chicas idénticas, que son gemelas, que tienen 16 años, y me dicen, sí, somos gemelas. ¿Y ustedes son iguales? No, dicen, no somos iguales. Son gemelas, tienen los mismos genes. Y una me mira a mí y dice, ella llora por cualquier cosa. Te das cuenta que eso desmitifica. Si llorar por cualquier cosa es un grado de sensibilidad que una tiene y la otra no, es que no son iguales, por más que tengan los mismos genes. La otra dice, ella llora por cualquier cosa. O sea que hubo algo en
su interacción con el ambiente, quizás intrauterinamente, por ahí las dos tuvieron un desarrollo de su cerebro ligeramente distinto, o en sus experiencias vitales, pese a que tienen los mismos padres, nacieron el mismo día, fueron al mismo colegio, fueron vestidas igual, pese a que el ambiente fue uniforme, ella llora por cualquier cosa. Alberto, tu actividad científica, de docente, es muy grande e importante. Ahora sos director también en el CONICET. Sí, soy director de este instituto. Maravilloso este instituto. Hay que decirlo, cuando ingresé, te lo dije fuera de cámaras, no parece que estoy ni en la UBA ni en la Argentina. Bueno, este edificio es un lujo, no está terminado todavía. El edificio surgió por una iniciativa del grupo de investigadores de este instituto en el año 2005-2006. Todas las etapas previas hicieron que se comenzara a construir en el 2011 y todavía no está terminado. Pero sí, es un edificio que fue pensado para hacer investigación y que va a albergar, ya alberga 150 personas y vamos a hacer 250 personas trabajando en condiciones muy buenas. Es una consecuencia del Plan Federal de Infraestructura que existió en el gobierno de Cristina Kirchner y que ese plan no existe ahora, pero este edificio, como se comenzó antes, se está terminando. Bueno, en 1951 se crea el CONICET, era CONITIC, el 17 de mayo de 1951, durante el gobierno del general Perón. Frondizi en el 58 le cambia una palabra nada más, en vez de técnicas y científicas, es científicas y técnicas, le pone chapa internacional, podríamos decir. Permítaseme, Alberto, y a la gente utilizar esta terminología, aunque no sea tal vez demasiado correcto, pero bueno, lo pone a Bernardo Usay, nada menos. Ella era premio Nobel. Ella era premio Nobel y bueno, y ahí estamos. Y hace varias cosas Frondizi. Por ejemplo, Perón crea en el 1948, en el 49, en el 48-49 la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el 48 crea la Universidad Obrera, y Frondizi le pone, le cambia el nombre, además le pone Universidad Tecnológica Nacional. Toda esta crónica, Alberto, es para llegar. Yo dije que en 1958 con el CONICET, con Frondizi, la chapa internacional, además de estudio e investigación, muy buen momento de la Universidad de Argentina, con Rischieri, el hermano Frondizi, ¿no? El gobierno anterior de Cristina crea nada menos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sienta las bases, el gobierno anterior, del crecimiento que parecía y debería haberse dado en ciencia, en tecnología, en educación, como me gusta decir a mí, para poner máquinas en movimiento, para darle trabajo a la gente, para tener el crecimiento que el país y la sociedad argentina necesita. Entonces, la primera pregunta que sé, lo que opinas, porque lo has hecho muchas veces público, pero es importante que lo digas en esta nota, tu impresión sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la repatriación de más de 1000 científicos, a los cuales muchos de ellos he entrevistado, y la situación lamentable por la que atraviesa la ciencia en la Argentina. ¿Cuál es tu visión? Bueno, evidentemente la creación del ministerio fue un hito simbólico y práctico, y fue, digamos, la lógica conclusión de un sistema de expansión del sistema científico argentino que estuvo muchas veces castigado en gobiernos anteriores. Y esa expansión se dio antes del gobierno de Cristina, ya se dio con el gobierno de Néstor Kirchner, hubo una jerarquización de los salarios, hubo un aumento de la producción de doctores y de becas doctorales. Hay que tener en cuenta que en 2001 teníamos 200 doctores en todo el país por año y terminamos en el 2015 con 2000 doctores en todo el país por año. O sea que es muy importante el crecimiento del número de doctores, el crecimiento del número de becas, el crecimiento de la carrera del CONICET. Todo eso formaba parte de una intención de fortalecer un sistema científico que todavía no tenía suficiente número de investigadores, porque son 2,8, apenas 3 por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. Y obviamente había algunas dificultades de financiamiento, pero incomparables con las que empezamos a vivir con el gobierno de Macri. Porque en el gobierno de Macri se produce un ajuste en diversos aspectos. El primero fue una reducción de 500 puestos de ingreso a la carrera del CONICET, lo cual
fue abrupto, no correspondió a un cambio de política en la carrera del CONICET, sino claramente a un ajuste presupuestario, porque quienes en ese momento se ilusionaron, gran parte de la comunidad científica, que esa reducción en número de puestos iba a ir acompañada por un correlativo aumento de presupuesto de funcionamiento y de subsidios, no ocurrió. Hubo reducción también en lo otro. Entonces, eso generó una situación en la cual se paró la inmigración de científicos, se pararon nuevas obras, los subsidios para poder trabajar que da la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología están absolutamente devaluados, no hay actualización, mientras en 2015 cada subsidio muy competitivo eran más o menos $20.000 al año, ahora son 6.000 o 5.000, con eso no se puede comprar suficiente cantidad de reactivos que están dolarizados, por lo tanto, es un ajuste en todos los ámbitos que ocurrió en los últimos 3 años y medio. Tuve una entrevista con una funcionaria de la OCDE, una funcionaria española, y en un momento dado, cuando les contaba todo esto, que ellos lo saben, pero querrían escucharlo desde mi visión, y hablaba de hacer reformas en el CONICET, yo le decía, bueno, un momento, hoy el sistema científico está en terapia intensiva. Lo primero que hay que hacer es sacarlo de terapia intensiva y luego vemos qué dieta alimentaria le damos. Porque uno tiene un enfermo en terapia intensiva, no va a empezar a decirle sí, tiene que comer esto, tiene que comer aquello para no enfermar más. No, primero hay que sacarlo de terapia intensiva. O sea, obviamente que esto genera una fuerte presión y expectativa para el próximo gobierno. Y somos conscientes de eso. Que una situación del país con hambre, malnutrición, 2 dígitos de desocupación, etcétera, parecería ser utópico, pero sin embargo no lo es. Sería bueno destinar gran parte del presupuesto nacional a recuperar los niveles de financiamiento, por lo menos de 2015, porque en realidad la actividad científico-tecnológica, la investigación, si se sostiene en el tiempo, va a dar frutos que permitan agregar valor agregado a la producción primaria. Como está demostrado en todo el mundo. Está demostrado en todo el mundo. Entonces, como decían los indios, no nos podemos dar el lujo de no promover la ciencia por más que tengamos situaciones de pobreza, porque además esas situaciones de pobreza están claramente contrabalanceadas por situaciones de riqueza. La gente habla del aumento de la pobreza, pero habría que ver cuál fue el aumento de la riqueza en unos pocos que hacen que... Hablaste de la India hoy es la 6ª economía del mundo, ¿no? Entonces, yo tengo gran expectativa, obviamente en el gobierno de Fernández. Sé que va a ser difícil, pero creo que va a haber que tomar ciertas medidas que reviertan en 180 grados la política de ajuste, porque además hay generaciones de jóvenes científicos que fueron formados por las becas del CONICET, doctorales y postdoctorales en este país, y que golpean las puertas para entrar al sistema científico y se los está dejando y decepcionando afuera. Y para mí, bueno, en relación a tu pregunta anterior sobre los discípulos, está claro que eso es una prioridad estratégica. ¿Vas a ser ministro de...? No. Te lo pregunté en la facultad y me dijiste no y... No, yo no. Voy a explicar. A ver, quizás está relacionado con todo lo que hablamos hasta ahora, y no lo quiero plantear desde un punto de vista egoísta. Yo no considero, y vos empezaste a hablar de Rita Levi Montalcini, ¿no? Claro, lo de Rita te lo dije, por si la gente no lo sabe, se murió a los 103, trabajó hasta los 102, a los 95 trabajaba 9 horas por día, a una periodista le dijo, ¿qué haría si tuviese 20 años? Rita le contestó, premio Nobel de Neurología, lo estoy haciendo, señorita, el cerebro, si se usa, no muere jamás. Y yo un poco te tiro esta voz como los grandes, aunque no te gusten las grandes personalidades de la ciencia, como sos vos, Alberto, realmente un orgullo para todos los argentinos. Bueno, cuando uno dice por ahí, sí, ya tengo, y lo dijiste durante la noche, ya tengo 65, en algún momento hiciste la palabra viejo incluso. Bueno, se puede ser viejo muchos años. Sí, a los 40, a los 40. No, estoy de acuerdo que todo depende del estado de salud, la cabeza y de cómo funciona. Lo que quiero decir es que a mí me gusta mucho hacer ciencia, pese a que tengo muchas actividades, docencia, CONICET, dirección del instituto, a mí lo que más me apasiona es discutir con un tesista los nuevos resultados y discutir los nuevos experimentos y disfrutar de eso. Entonces yo no considero, en mi caso particular, que mi actividad científica esté acabada como para culminar mi vida teniendo un puesto político. Y lo digo sin desmerecer
la necesidad de que haya gente capacitada en los puestos políticos. Entonces, bueno, quizás sea una parte egoísta dentro de muchas de las cosas que hago, digamos, públicamente, que no son egoístas. Yo no quiero abandonar la ciencia y lamentablemente si uno lo toma en serio y es ministro, es un trabajo full time. Y debe ser full time porque se debe a la sociedad. Tener un puesto político no es ningún privilegio, tiene que ser un sacrificio eficiente. ¿Y él te acompañaría? Si yo fuera ministro, sí. ¿Por qué me haces esa pregunta? Sorprendentemente nunca pensé que habría de acompañarme, pero ayer me dijo que si me lo ofrecieran y yo quisiera, ella me acompañaría, pero yo no quiero. Ah, bueno. Estoy confesando algo que ocurrió ayer y que preferiría casi que no apareciera. Bueno. ¿Cuál es el mensaje a los jóvenes científicos? El mensaje está relacionado con algo que vos me preguntaste sobre mi origen de mi familia, pero no me remonté a mis abuelos. Los padres de mi papá, que fueron argentinos, nacieron en Entre Ríos en 1899. Por lo tanto, bueno, no eran gauchos porque no estaban en el campo, sino en el pueblo. Al padre de mi papá no lo conocí porque se murió muy joven antes que mi papá se casara, pero a la madre sí. La madre, Juana Chamoles, o sea, mi abuela Juana, que la conocí hasta que se murió, yo tendría, no sé, 10 años, 11 años, era maravillosa. Ah, qué lindo, cocinaba como los dioses, era gaucha, pero no por gaucha judía, era una persona de buena estructura. Y siempre contaba que en la época de la Segunda Guerra Mundial ella cosía para la Junta de la Victoria para mandarle medias y bufandas y pulobres a los aliados. Y cuando decimos los aliados, eran los aliados ingleses, norteamericanos y rusos. Y era comunista. A los abuelos paternos también, por supuesto, los conocí más, pero ellos nacieron en Ucrania y vinieron a la Argentina en 1905. Son de la misma generación que mis otros abuelos, simplemente que vinieron sus padres embarazados de ellos. Pero entonces, ¿qué pasa? Mis orígenes están muy tempranamente en una inmigración que no tuvo que ver ni con la Primera Guerra Mundial, ni con la Segunda Guerra Mundial, ni con el nazismo. Tuvo que ver con los pogroms del zar en Rusia. Mi abuela materna siempre decía, yo salí de Rusia por Francia clandestina. Y la palabra clandestinidad, cuando yo era chiquitito, me resonaba como algo de aventura, como si fuera Sandokan, qué sé yo. Entonces, eso indica que, además de lo que dije antes, que uno no enseña lo que sabe, sino lo que es que uno tiene un lugar en el mundo. Y este es, para mí y para muchos, mi lugar en el mundo. Por lo tanto, todo lo que yo intente hacer, que es hacer ciencia, hacer docencia y hacer política académica, está relacionado a la concepción de que este es mi lugar en el mundo. Y eso es lo que yo quisiera transmitir a los jóvenes. El mensaje es, si realmente quieren hacer cualquier cosa que les guste hacer, deportes, ciencia, profesión liberal, lo que fuera, hay un lugar de pertenencia, hay un lugar en el mundo que por más que tenga miserias, por más que tenga dificultades, es el lugar que uno quiere aportar para transformar. Y ese es lo que a uno lo sostiene. Porque si no, claramente uno tiene una buena educación, chau, se va afuera y hace su carrera afuera, que es muy fácil y muy común entre los científicos. Bueno, a mí esa opción, a menos que me echaran de aquí, no me pesa, yo quiero y quise siempre, lo decimos a veces metafóricamente, los científicos argentinos que estamos comprometidos con este país preferimos ser cabeza de ratón y no cola de león. No seguir a la saga de grupos internacionales a los cuales miramos con admiración, sino tratar de generar, en cierta medida como hizo Leluar y como hicieron Hussein, la propia ciencia desde aquí. Viene Pasteur a mi memoria, porque en 1871 le ofrecen a Pasteur, se lo quiso llevar a la Universidad de Pisa, le ofrecen un alto cargo y buenos sueldos, y él escribe de puño y letra que agradece mucho esa distinción, pero que si bien la ciencia no tiene patria, escribe textualmente, el hombre de ciencia, dice él, en ese momento sí tiene patria, y como a mi patria le va muy mal, me haría sentir un desertor.
Es interesante, es interesante. Y esto lo conocí. Perdón que te interrumpa, yo no me siento identificado con el concepto de patriotismo porque lo veo un poco... Menos con tus ideas, ya lo sé. No, pero es que lo veo un poco proveniente de un lenguaje cuasi militar. O bien entiendo lo que es la patria y creo que la patria es importante. Viene de padre, obviamente. Pero yo me siento más identificado con llamarlo mi lugar en el mundo, porque eso te permite también cierto grado de internacionalismo en el cual vos es por elección y no por simplemente haber nacido en ese lugar. Terminamos brindando. Vamos a brindar con mate cocido. Dale. Vos tomás mate cocido también. ¿Por qué brindás a veces? ¿Por qué querés brindar? Sí, que brindar. A ver. No, pero sería medio... Pero, para un científico, ¿viste? Mira la pregunta que le hago. Si brinda algunas veces. ¿Brindás? Sí, claro que brindo. ¿Por qué querés brindar? Bueno, va a ser medio político. Yo ahora quiero brindar para que cambie este gobierno. ¿Y te parece poca cosa? Que se haga entonces, por la vida. Por la vida. Y ahora sí, porque tenés muchas actividades, esto termina, si me lo permites, con un abrazo. Que es un abrazo a la ciencia y al ser humano. Me hiciste sentir muy bien, ¿eh? Sí, si me lo decís vos. Ha sido un placer grande que me hayas recibido y me hayas dado la nota. Yo te agradezco mucho, me sentí muy cómodo. Y lo que me has dado es el premio. No, y te juro que el tema de los hijos discípulos, así como lo pusiste vos, nadie me lo hizo hacer. Y así que tenés, obviamente, otras preguntas sobre mi vida, mi infancia y todo eso, sí, pero eso me resultó muy emotivo.